Otro capítulo más de La Neta Late, tu podcast de confianza. De confianza. Hoy, carnal, toca hablar de Irán, señores y señoras. Irán, que está ahorita en el ojo del huracán. Mira, sin saberlo, güey, rapero. Sí. ¿Dónde es el rapero, güey? Esfuerzo. Exactamente. Pues bueno, es apasionante el tema, es un tema muy interesante lo que es Irán. Hoy en día está viviendo una serie de revueltas, marchas, ya la gente se está levantando, la mayoría, porque también obviamente hay gente que está a favor del régimen, pero ya la gran mayoría de la gente está levantándose en contra, ya están habiendo marchas masivas. Se confirmó recientemente que han habido miles de muertos en represión, o sea, el régimen ha intentado reprimir esas protestas y han habido ahorita, me parece que son más de 12,000 muertes. Correcto, sí, es entonces es una situación muy tensa y aparte se habla cada vez más fuerte del regreso de los shahs, que es una línea de reyes muy antigua y que fueron los últimos gobernantes de Irán, antes llamado Persia, antes de la llegada de los ayatolás en el 79. Nada más y nada menos que el imperio persa. Exactamente. Es una brutalidad, ¿eh? Lo que era el antiguo Irán es una brutalidad. Digo, históricamente siempre ha sido azotado intentado ser explotado tanto por Gran Bretaña como por los rusos. O sea, históricamente siempre han buscado el tema petrolero de Irán. Pero lo que está pasando hoy en día, vi un video que sí, o sea, te pone a pensar, ¿no? O sea, te duele, güey. Cómo están calmando las manifestaciones y las protestas, y ves a los soldados iraníes a sangre fría echándose a los manifestantes, y sí es una brutalidad. Se les está saliendo de las manos. De hecho, son muchas las mujeres que ya están, por ejemplo, quemando ya sea el hijab o la burka en público, como en símbolo de protesta, ¿no? De rechazar es una línea de religión sumamente ortodoxa, radical, porque el chiismo, digamos que hay dos ramas fuertes en el Islam, ¿no? Que es el sunismo, que es el 80% de los musulmanes. Sí. Los grandes países como Arabia Saudita, etcétera, son en su mayoría sunitas, y el único gran bastión del chiismo es Irán. Y el chiismo es una interpretación del Islam mucho más radical, en la que dicen que el heredero de Mahoma es el que tiene que dirigir la comunidad y por lo tanto la religión. Correcto. Es el papel del clérigo es mucho más sagrado, ¿no? Y el sunismo es más que una cuestión como de conciliación, de administración, de consenso, ¿no? Pero puede llegar a ser más radical también, pero en general el chiismo es más radical. Sí, y es justo por eso, digo, para que tengan algo de contexto, porque seamos realistas, la historia de Irán es algo que pocos ven o pocos se conoce entienden. poco aquí en Occidente. Pero en teoría tienen lo que es el ayatolá, que es la máxima autoridad, y debajo del ayatolá hay un presidente, ¿no? Exacto. Que obviamente le rinde cuentas a es lo un que títere, es el ayatolá. Básicamente sí, que se elige cada 4 años y hay votaciones, pero de nada sirve si el ayatolá es vitalicio. Exactamente. En este caso solamente cambia la carcasa, ¿no? El fondo Correcto. es el mismo siempre. Y de hecho apenas salió la información de que el presidente actual quiso renunciar, derivado de todas estas protestas y muertes que están habiendo, y los ayatolás le prohibieron. Me dijeron, no. Eres el presidente. Ahí te quedas. Sí, está fuerte. Nada que te vas, ahí te quedas. Ahora, ¿tú qué posibilidad ves? Porque, a ver, vamos, han habido muchas revoluciones en Irán. De hecho, yo creo que es uno de los países, a un lado de Israel y Palestina, pero es uno de los países que más conflictos ha tenido, también Irak. De hecho hubo una guerra hace tiempo en Irán, pero esa es otra historia. ¿Qué porcentaje ves que esta sea una manifestación organizada por el mismo Estados Unidos? Porque muchos dicen eso, y digamos, la historia no miente, no es lo que es que Estados Unidos manda a hacer una revuelta interna en Irán para después meter las manos, justificar y demás, ¿no? O sea, totalmente. ¿Qué tan viable ves que esta vez sea Estados Unidos? ¿O ya es la gente realmente cansada de un régimen radical como lo es la República Islámica? Sí. Una República Islámica.
Yo creo, hermano, que como en todos los casos, cuando a Estados Unidos le conviene o no le conviene, mete las manos, ¿no? Sí. Pero en este caso creo que el fondo sí es una justificación nacional, ¿entiendes? Ya creo que el corazón de las protestas sí nace de la población en Irán, que están realmente cansados de tanta opresión, de un régimen totalmente autoritario. No hay libertad de expresión, no hay libertad de religión tampoco. Es un país que ha estado muy cerrado al mundo, derivado de lo mismo, y que, bueno, el PIB per cápita, por ejemplo, de Irán, a principios de 1990, o sea, hasta hace más de 30 años, tenía un PIB per cápita muy parecido al de Israel. O sea, un iraní y un israelí vivían prácticamente igual de bien, ganaban prácticamente lo mismo en términos de paridad de poder adquisitivo. Y hoy en día, si no me equivoco, el israelí gana 3 veces más o 4 veces más. Eso quiere decir que el PIB per cápita de Israel se ha ido por las nubes, o sea, ha crecido, mientras que el de Irán ha ido a la baja, cayendo derivado de una pésima administración política, donde se ha enfocado sobre todo en el desarrollo de la industria militar. Y eso obviamente para tener control y poder y todo, porque Irán tiene unas reservas de petróleo creo que más grandes incluso que las de Arabia Saudita. Sí. Y sin embargo Arabia Saudita está mucho mejor. Yo creo que Irán, en este tema que, bueno, esto que acabas de comentar, yo creo que Irán está adoptando una postura que no debería, como lo hizo en su momento la antigua Unión Soviética, que se enfocó, vamos a hacer armas, tenemos que defendernos, y al resto de la población le valió madres, van a vivir como perros. Yo creo que Irán hizo las cosas al revés. Hubo un punto en el que, como dices, tenían una calidad de vida mucho mejor, sí. Y ahorita es al revés. O sea, sí. Ahorita van en picada y enfocándose a la parte militar, lo cual no entiendo por qué. Bueno, pues sí entiendo, porque también tienes a un enemigo potencial que siempre está encima, ajá, sí, claro. Que es Israel, sí. Y como siempre juntito Estados Unidos. Entonces, sí entiendo el por qué lo hacen. Yo lo que no entiendo es por qué esa, ¿cómo llamarlo? Esa intensidad por molestar a Irán, güey. Me explico, o sea, desde vámonos para atrás. Rusia, Gran Bretaña, luego Estados Unidos, ahora Israel con Estados Unidos, sí, y ya Rusia, sí, un poco menos, y Gran Bretaña también. O sea, ¿por qué ese afán de estar frenando a Israel, güey? O sea, ¿por qué? Yo creo que eso tiene que ver... a Irán. No, pero todos entendimos. Sí. Lo que pasa es que, o sea, Irán es un nombre relativamente moderno. Bueno, es muy antiguo, pero que la zona se llame oficialmente Irán es relativamente nuevo porque siempre se considera como el imperio persa, ¿no? Sí. Y, o sea, hay que remontarnos un poquito porque los persas son un imperio que fue glorioso, tuvo su apogeo, bueno, me parece que fue incluso fundado, me parece que 330 años antes de Cristo, y tuvo una época de mucho apogeo hasta que llega, digamos, los imperios de Occidente, ¿no? Y se empieza como que a helenizar, por así decirlo, es el término, y entonces empiezan a mezclar muchas cosas, pero la religión incluso original de Persia es el zoroastrismo, y el zoroastrismo es una religión que es la cuna o la base de muchas otras religiones, como el cristianismo, por ejemplo, porque habla de esta cuestión del bien y del mal, del cielo y del infierno, ¿no? Del caos contra el orden, okay, y de una vida que va más allá de este plano, ¿no? Esa era la religión original del Islam, de Irán. O sea, por eso Irán, su verdadero nombre fue Persia, exacto. Sí. Ellos son persas, no son árabes, porque mucha gente cree que son la misma raza y no. O sea, son persas, los persas son otra raza. Correcto. Tienen una raíz etimológica, un dialecto, un lenguaje completamente diferente, es otra cosa, el persa. El persa al árabe son diferentes. Son muy diferentes. Y bueno, durante muchos años fueron una monarquía. El problema fue que, bueno, regresando un poco al tema de cuando eran un imperio, fueron un imperio enorme, grande, hasta que me parece que lo
conquistó, no recuerdo si el nombre era Alejandro Magno. Sí, fue Alejandro Magno el que lo conquistó. El que los terminó, pero porque ya habían estado debilitados porque estos cuentos pelearon contra todos, tenían enemigos a todos. Sí. O sea que tampoco es poca cosa, el Imperio Otomano era una brutalidad. Sí, sí. Los espartanos, que también creo que fueron parte de los que los terminaron de fregar, y después llegó Alejandro Magno con el Imperio Romano y los liquidó, porque sí, de hecho, mucho del Imperio Romano viene en bases del Imperio Persa. Sí. O sea, es una brutalidad. Sí, alimentó. De hecho, mientras Europa vivía en la miseria, el Imperio Persa estaba mucho más desarrollado en todos los sentidos, ¿no? Sí, era la cúspide de la civilización en ese momento. Luego pasan una serie de cosas, hay distintos momentos donde renace, por así decirlo, el Imperio Persa de diversas formas, y todo nos va llevando a la Persia más moderna, a principios del siglo, y una serie de sucesos nos terminan llevando a la monarquía que se conoció hasta 1979, y era una monarquía que cambió el régimen a la de Ayatollah. Sí, exacto. Pero digamos que era una monarquía que se occidentalizó mucho. Hizo un país laico, más moderno, una sociedad más occidental. Pero eso generó mucho ruido entre la población más radical y más musulmana y más conservadora, porque ahora todo dependía de Occidente. Se occidentalizó demasiado a un ritmo muy acelerado, y eso generó un efecto contrario, este miedo a perder la esencia del Irán actual en pos de convertirse en otro país occidental más, ¿me entiendes? Sí. Y entonces comienza la revolución, se quedan los ayatolás, pero gira completamente a una radicalización islámica tremenda, al chiismo. Y es ahí donde también empieza a resurgir una resistencia por debajo del agua, pero fuerte, al Islam, porque empieza a crecer o empieza a renacer la religión que siempre estuvo en Irán, que es el zoroastrismo. Sí. Y también incluso la religión cristiana también ha crecido fuertemente, obviamente por debajo del agua, porque está prohibido, ¿no? Clarísimo, ahí no puedes llamarte homosexual porque te mueres. No puedes llamarte cristiano porque te mueres. No puedes llamarte judío, mucho menos, porque te mueres. O sea, sí, no. De hecho, un régimen. El régimen de los ayatolás tiene como objetivo principal la destrucción de Israel, y los mismos ayatolás, o sea, por las palabras de Khomeini, él dice que no es tan importante Irán como país, sino el Islam. O sea, que Irán no es realmente lo importante. Irán es el medio. El medio para el verdadero fin, que es el Islam. Y es que justo ese es el peligro, güey. Y bueno, ya vamos a transportarnos a lo mejor ahorita un poquito a Europa. Yo justo ahí veo un poco del peligro de la invasión árabe musulmana. Musulmana radical. Porque los radicales son los peligrosos. Claro. Persia, como tú dices, eran persas, güey. No habían árabes. Musulmanes, poco a poco fueron entrando, poco a poco se fueron llenando, y bueno, el Imperio hasta que los tomaron, exacto. Sí, hasta que los absorbieron. Y quitarte esos güeyes con lo radical que son, no siento que sea cosa fácil. No es cosa nada fácil. Entonces es bastante peligroso ese tema, hablando de Europa. Sí, y tocando el tema que tú mencionas, apenas escuché la entrevista no recuerdo la persona si era de los Emiratos Árabes o de Arabia Saudita, pero era un alto cargo, ¿no? Una persona muy educada y todo, y decía que empezaban a prohibir que sus hijos o la clase alta de esos países fuera a estudiar a las universidades europeas, porque tenían miedo de radicalizarse al Islam, porque esas universidades estaba llegando tanta radicalización al Islam, tantos radicales islamistas, que decían: no queremos que se radicalicen, entonces no vamos a mandar a nuestros hijos a las universidades europeas, porque eso es lo que está sucediendo. Y es que eso ya es un... O sea, los propios árabes dicen eso. O sea, sí. La gente de Arabia Saudita, los Emiratos, no son radicales, ¿no? Bueno, sí lo son, pero cada vez menos, ¿no? Sí. De hecho, se están occidentalizando mucho. Hay de todo. O sea, sí. Pero son bastante contrarios a la radicalización total, ¿no? Es que está muy dividido. O sea, están los radicales 100% que sí son los de por Alá y vamos, hablamos todos. Sí. Y los que sí son, o sea,
pertenecen al Islam y demás, pero son gente normal, común y corriente, te respetan lo que tú creas y como tendría que ser, ¿no? O sea, como debería de funcionar en el mundo. Sí. El peligro es que ya hay cada vez más radicales y que están invadiendo todo ese tipo de... Sí, de hecho en África, por ejemplo, no recuerdo ahora qué país era, no recuerdo si era Nigeria. Hay un país donde los cristianos están siendo perseguidos y masacrados de manera... El asesinato de cristianos es Nigeria, sí. Nigeria. Correcto. Nos están matando como, perdón la expresión, pero como perros. Sí, totalmente. De hecho hay países musulmanes donde empezó a haber este ataque a los cristianos y hay imágenes hermosas de musulmanes moderados y gente decente, gente, ¿sabes? Seres humanos. Sí. Que ante tantos atentados que estaban habiendo en las iglesias, los musulmanes hacen una cadena humana alrededor de las iglesias cristianas para protegerlas. Musulmanes. Obviamente no radicales, ¿no? No, claro, seres humanos. Radicales hacen seres humanos. Seres humanos, esos hacen la cadena, pero para volar con todo. Sí, es un peligro eso. Sobre todo en Europa. Sí, está tanto así que, mira, vamos, Giorgia Meloni. Ah, sí, la primera ministra italiana. Y igual en España están preocupados porque cada vez dicen, es que cada vez son más, güey, o sea, tenemos que... Sí, Meloni ahorita ya se están cerrando las fronteras muy cañón. De hecho, han sacado un montón de gente que eran focos de radicalización. Y por eso lo de ahorita de Irán es tan importante, porque también hay que decirlo, a ver, Irán, por ser musulmana, uno pensaría tiene muchos aliados, pero no, porque es el único país chiita. Entonces también se odia a muerte con otros países, como Arabia Saudita. De hecho, siempre hubo una crisis, una guerra fría, por así llamarlo, ¿no?, entre Irán y Arabia Saudita, y se logró un acuerdo de paz, si no mal recuerdo, en la primera administración de Donald Trump. O sea, él fue el primer güey que logró que hubiera paz entre ellos dos. Sí. Porque cabe recalcar que geográficamente están pegados, o sea, están muy cerca, Arabia Saudita e Irán, y los dos son países muy grandes. Muy grandes. Lo que pasa es que Irán tiene mucho más población. Me parece que Irán, si no mal recuerdo, tiene como 92 millones de personas. Población, y es que te diría que poder, pero no creo, Arabia Saudita también está bien armado. O sea, no, Arabia Saudita tiene un poder impresionante. Sí, son gente muy poderosa. O sea, me parece que creo que los que sí son, digamos, amiguillos de la zona son, después del conflicto que ya pasó y demás, se juntó creo que con Irak, con Afganistán, con Turquía, ¿no? Que crearon como su asociación como tipo la OTAN. Ajá. Pero lo contrario... ¿Arabia Saudita o Irán? No, Irán con ellos. Ajá. Para defenderse tanto de Rusia, porque ves que en su momento Rusia también fregando. Sí, pero ahora recientemente como que Rusia como que fue más aliado de Irán, ¿no? Sí, actualmente sí, pero en su momento Rusia era también que invadió. Véngase para acá el petróleo, quiero tu petróleo, güey. Sí. Por eso te digo, Irán ha sido un país que históricamente ha sido muy sometido. Muy sometido y muy hostigado por otros, pues que dicen, ya, déjenlos en paz, güey. Sí, como Polonia, ¿no? Es un poquito como Polonia. Ándale, más o menos. En ese sentido, sí, parece. En su momento, sí. Y bueno, tiene una cultura increíble. Yo, por ejemplo, tengo unas ganas tremendas de conocer Irán. De hecho, si me preguntas ahorita cuáles son los dos países que más ganas tienes de visitar, yo te diría uno es Argentina y o Uruguay. Esa zona tengo muchísimas ganas de conocer. Y la otra es Irán. Irán está padre. Increíble, increíble. O sea, tú ves nada más las imágenes. Es cierto que se ha quedado un poco ralentizado en el tiempo, pero ves cómo es Teherán, ves cómo es Shiraz, ves cómo es Isfahán. Tienen unos templos y unas mezquitas increíbles. Me parece que creo que es la tumba de Mahoma, ¿no? La que tienen en Irán. No sé. Es en Irán, me parece. Apenas ayer estaba viendo un video de Irán y me aparecieron muchísimos lugares y hay un centro de oración que me parece, no estoy seguro, lo corroboro después y lo escribo en los comentarios, pero me parece que es la tumba de Mahoma. Wow. Y entra la gente a llorar y es un cuate que creo que me parece que es colombiano, venezolano, no sé, pero está ahí de vacaciones viajando, pero sí te dice como si vienes, ten mucho cuidado, están desapareciendo los turistas. Es un lugar peligroso, te pueden tachar de espía, te pueden tachar de esto y de aquello y puedes desaparecer de un momento para otro. Sí. Pero sí, las tomas que se ve increíble el país. Yo también lo vi y dije, wow. Sí. Uruguay, por otro lado, también me encantaría visitarlo porque dicen que es el Suiza de América Latina, ¿no? Sí, Está
impecable, precioso, que es el mejor país actualmente. Sí. Y aparte también la cultura, la gente, todo, o sea, y Argentina, por ejemplo, me encantaría ir a la Patagonia, lástima por los incendios que parecen ser provocados de estos días. Sí, sí. Dicen que era un grupo, o sea, no hay nada cierto, pero dicen que era un grupo de turistas judíos que lo están provocando. Qué curioso que la empresa, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero es una empresa israelita, sí. Acaba de firmar por el tema del agua y demás. Del agua, sí. Ahí en la Patagonia, Irán, un chorro de Irán, en la Patagonia, en Argentina, hay un chorro de puntos de Argentina. También China se ha metido mucho en Argentina. Curioso, se me hace un poco curioso, pero Argentina también, increíble. Bueno, ahora con Milei, pues es un aliado estratégico muy fuerte de Donald Trump. Entonces creo que también va a ser de haberse convertido en un satélite chino en muchos temas, creo que ahora va a terminar siendo un satélite de Estados Unidos. O sea, yo creo que al final Estados Unidos y un poco de Israel, también es muy buen amigo de Neta. Sí, puede ser que sí. Yo creo que lo que va a terminar pasando es América para los americanos, o sea, Estados Unidos se va a terminar haciendo del control de toda América y al resto del mundo se lo van a repartir las otras grandes potencias: China, Rusia, Arabia Saudita, sí, la India, ¿no? Sí, va a ser la India también tiene un poder impresionante. Igual podemos hablar un día de la India también porque es un tema impresionante. Sí. Pero sí, básicamente lo que está pasando ahorita en Irán, creo yo que es un tema que todavía desconocemos la magnitud del impacto que va a tener a nivel mundial, por la importancia que tiene a nivel histórico, a nivel geográfico, también geopolítico, estratégico, y por cómo, o sea, el balance que representa Irán en este equilibrio de poderes que hay actualmente. Si cae Irán, o el régimen, no Irán, sino el régimen de los ayatolás, el escenario cambia completamente. Por supuesto. Y creo que es algo que ya tiene que caer. El régimen de los ayatolás ya es algo, hace mucho que debe haber caído. Ya es algo muy pesado y muy tedioso e incluso inhumano el régimen de los ayatolás, pero te voy a decir una cosa: si cae Irán, se acabó el contrapeso por Israel. O sea, cayendo Irán, Israel se va a hacer de lo demás así. O sea, va a terminar siendo dueño de Medio Oriente y dominando Medio Oriente como quiere, a sus anchas. Bueno, yo creo que Arabia Saudita ahí también tiene un poder muy importante. O sea, sí tiene fuerza y poder importante, pero cayendo Irán, que digamos que es como que el más pesado, sí. va a ser es más fácil aliado, que se doblegue. Sí, porque Arabia Saudita no es enemigo declarado de Israel. Es un contrapeso en el sentido de que los dos son poderosos, pero es cierto que no es un enemigo declarado como Irán. Sí, porque Irán, dice, como nos toque, nos vamos. Si no tengamos la misma fuerza, yo igual te voy a pelear. Arabia Saudita yo creo que es un poco más inteligente. O sea, Arabia Saudita va a decir, ¿sabes qué? Nos arreglamos, pero va a terminar cayendo ante el régimen que para mí quiere controlar esa zona. Que sí. Para mí, esa es mi opinión. Bueno, además que acaba de comprar, me mandaste la noticia, que va a comprar TikTok, Irán, Israel, y Twitter. Sí. Bueno, ahora X. Creo que TikTok ya está cerca de cerrar el acuerdo, si no es que ya lo cerró. Wow. Y quiere comprar X. Pero quién sabe si sea una manzana envenenada, porque TikTok es China. Y los chinos deben tener información encriptada. No sé cómo funciona, pero... Pues mira... Podría ser también una especie de espionaje por parte de China a Israel a la hora de que Israel se haga con el poder de TikTok. Puede ser, o puede ser lo que platicábamos en nuestro podcast pasado. Todos dirían que todos, aunque sean diferentes, digamos, vuelvo a lo mismo. Vamos a pensar como la derecha libre y lo que tú quieras en Israel, Estados Unidos, Argentina, etc. Sí. Y vamos a pensar a los comunistas como China, Rusia, ¿sabes? Sí. Siento que es lo mismo. Nada más que están jugando diferentes papeles, están causando esa división o polaridad entre las personas. No que el comunismo sí, no que la derecha sí, y te tienen dividido, sí. Es la misma madre, rinden cuentas al mismo güey, a la misma persona, y al final de cuentas, si lo tiene Israel o lo tiene China, da igual, porque le sirven al mismo los que patrón. Están adelante, exacto, los que están arriba de Israel, de China, son los mismos. Pienso yo. Y obviamente ellos se quieren hacer con el control de las redes sociales, porque pues ten en cuenta que van a controlar todo lo que ves, cómo
piensas, te van a poder empezar a meter ideas sobre creadores de contenido, los que creen cosas que les guste, no sé, crear una división, ¿no? O sea, grupos woke, radicalismo, de lo que tú quieras. Lo van, obviamente, el algoritmo te lo va a botar más, te lo va a empezar a insertar en el cerebro, pues ya, ahí está, ya te lo clavaron en el chip mediante redes sociales y eres parte del sistema. Sí, completamente. Esa es mi opinión, no sé si estoy en lo correcto, pero sí se me hace muy raro que ahorita Netanyahu quiera comprar esas dos redes sociales, que pues son las que más libertad de expresión. Control tienen de la información, es una locura. Sí, exacto, es el único escaparate que la gente considera de libertad de expresión. Sobre todo X, sí. Que de hecho es la única red social en la que llegué a ver estos videos que sí están brutales. Sí, en la que no hay censura de este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Yo también creo que el otro día escuchaba a alguien hablar de cómo el poder se lo han ido distribuyendo cúpulas de poder, porque son varias, o sea, varias razas, varias familias que tienen un origen milenario, y entre ellas acuerdan, pactan, se pasan la pelota, ¿no? A mí me toca esta parte del pastel, a ti te toca esta parte del pastel. Por ejemplo, cómo se dividieron África, parecía un Risk. O sea, cuando eligieron cómo hacer la división geográfica, las fronteras, ¿no? La división política de África, parecía un juego de Risk. O sea, es como, bueno, tú me das esta parte y yo te doy tal, pero a cambio de no sé cuántos, no sé cuánto alcohol. O sea, de verdad fue una locura. Y yo creo que estas familias, estos núcleos de poder que se dividen, que se reparten el poder en el mundo, totalmente tienen mucho que ver con lo que deciden todos los países. Pero creo que justo ahorita en este momento, estos contrapesos que se están generando y esta libertad de información y este despertar espiritual de la gente está generando que yo creo que hay un poder incluso arriba de la Matrix de todo esto, que es como que, bueno, tú puedes seguir con tu juego, pero tienes que respetar y no tocar a esta parte de la población que está despertando espiritualmente, porque para eso fue creado el juego. Como que tienen que respetar ese desarrollo espiritual que al final es la razón de por qué estamos aquí. Del ser, exacto. Y todo lo demás, todos los que quieran seguir formando parte del juego, el juego no se va a tocar, ¿me entiendes? Como, bueno, el juego va a seguir, los que quieran seguir formando parte del juego van a seguir ahí, pero los que quieran ir saliendo poco a poco, los que quieran continuar con este despertar espiritual, los que quieran un poquito como emanciparse o salirse un poquito de esta rueda en la que llevamos milenios, van a tener, o se va a tener por fin la oportunidad de salirse un poquito de eso también, ¿me entiendes? Creo yo. Ojalá, porque digo, al final del día si algo que te mantiene también es algo que te mantiene adentro, vamos a llamarlo así. Es el estar informado. ¿Me explico? O sea, mientras más conocimiento y más ves y más esto y más el otro, creo que más te mantienes. O sea, mientras más sueltas ese tipo de cosas, creo que es cuando más te escapas de todo el desmadre que hay. Digo, y no siento que esté bien, güey, porque al final del día no sabes, sales a la calle, a lo mejor están allá afuera los madrazos y tú ni enterado estás. O sea, sí es bueno un punto medio. Pero sí te entiendo, ¿no? Pero no la sobreinformación. Y es que aparte hay tanto control de la información que realmente estaba viendo que por cada o sea, la mayoría de los noticieros, por ejemplo, las noticias son noticias negativas. Sí. El propósito es mantenerte en el miedo, en la angustia, ¿no? Porque así te mantienen más controlado, ¿no? En la enfermedad. Así te tienen en el cuadradito donde te quieren tener, ¿no? Enfermo, por claro. supuesto. Pero el otro día leía que por cada noticia mala hay una cantidad brutal de noticias buenas que no se dicen, ¿me entiendes? Obviamente. Eso no vende. Eso no es amarillismo, eso no genera morbo en la gente. Exactamente. O sea, tienes que saber que a lo mejor, no sé, una velocista mexicana resultó ser más rápida que Usain Bolt. No te lo van a meter. Pero si los narcos hicieron lo deshicieron en tal lado, obviamente te van a decir que ya creyeron que no hizo esto. Exacto. O sea, eso es de toda la vida. ¿Por qué? Porque también los medios eso se dedican a vender. Y si vendes, haces dinero. Si no, lo de la corredora se te va a olvidar mañana. Sí, al final yo creo que lo que hay que ver ahorita, la serie de sucesos que están pasando y lo que está por venir, que es brutal, hay que verlo como una película. Cómprate tus palomitas, disfrútalo y sepárate de eso. O sea, no te identifiques con lo que está pasando, ni con la guerra,
porque eso no es parte de tu verdadera naturaleza, es parte del juego en el que estamos jugando, y tampoco hay que envolverse demasiado emocionalmente, porque es donde uno se desgasta, uno más enfermo, uno más envejece. Y bien, desgraciadamente no nos toca. Mira, yo no estoy a favor de ninguna guerra, ni muerte, ni genocidio, ni nada del estilo, ¿no? O sea, pero al final del día, si mañana, porque apenas vi, hablando de noticias, ¿no? Apenas vi la noticia que Estados Unidos está esperando que aproximadamente en 72 horas planeaba atacar Irán. Ajá. ¿Vivo en Irán? No. ¿Soy iraní? No. Mucha gente va probablemente a sufrir, pues sí. Y no es ser indiferente, pero pues es que pues, yo tengo mi realidad y ellos en este momento tienen su realidad. ¿Me explico? O sea, tienes que concentrarte en el aquí, en el ahora y en el momento que estás viviendo tú. Y sí, pobre gente. Sí, hacer lo que realmente está en tus manos, ¿no? Hacer lo mejor que puedes, porque aquí también hay un montón de cosas, aquí en México. Entonces, sí, por supuesto. Sí, ves esta cuestión de que hay gente, sí, en México protestando por lo del Medio Oriente y tal, y no está mal, ni bien, ni nada, pero acá hay una realidad que tampoco puede ser ignorada, ¿me entiendes? O sea, yo creo que también hay una razón y hay un por qué y un para qué elegiste vivir esta experiencia en tu país, ¿me entiendes? Claro. Sí. Bueno, para quien maneja esta información, aclarar quien no esté de acuerdo y es perfectamente válido, respetuoso. O sea, yo respeto ese tema, pero, por ejemplo, yo que considero que sí hay una especie de plan de alma, ¿no? Que antes de venir, antes de bajar, tú eliges el país y todo porque tienes que vivir una serie de experiencias que te van a permitir desarrollarte, crecer, sanar, vivir cosas que necesitas vivir para dar el siguiente paso. Pues eliges esa zona por algo, ¿entiendes? Sí, claro. O sea, como alma se trabaja una cuestión diferente si naces en México, que si naces en Alemania, que si naces en el Medio Oriente. Y en este caso yo creo que lo que hay que ver es, o sea, es entender que la información que te llega no necesariamente tiene que coincidir con la realidad absoluta de lo que se vive en esos países, sino es la realidad que se quiere que se cuente, ¿me entiendes? Sí. Que interesa que sea la contada. Claro. Así que traduciendo Mucho sentido. a mis palabras, digámoslo así, es el famoso todo pasa por algo. O sea, todo pasa por algo. Si te tropezaste, pues es para que te aprendas a caminar bien. Si viajaste a tal lado, es porque tienes que aprender algo de ese lugar. Si se te hizo tarde, es para que aprendas a despertarte más temprano. No sé. O sea, un chorro de cosas. Sí. Traducido lo que tú dices, por algo tú eliges eso, por algo tú naciste ahí, todo pasa por algo. Hay un tipo que me parece brutalmente desarrollado, loco, genial, brillante, que se llama José Luis Parise. Está en YouTube, es un argentino, un crack. Y él dice lo mismo, o sea, dice, no hay errores de diseño en el universo. Y muchas veces está fuera de tu entendimiento humano, ¿no? Pero todo tiene Incluso en la Biblia lo dice, o sea, Jesús habla de que lo que les estoy contando no es para que lo entiendan ustedes, sino para los que están por venir. Sí. Y él, por ejemplo, no hablaba a las masas, eso también es bien importante, porque él decía, yo les hablo a las masas para que no entiendan, y a ustedes les digo otra cosa para que entiendan. O sea, eso lo dice la Biblia. Sí. Entonces, creo también hay que, o sea, quien quiera la verdad tiene que buscarla y desenmarañar, porque es cuestión de tanto la verdad como la soberanía es algo por lo que tú tienes que luchar todos los días. Correcto. No es algo que creas que se te da por añadidura, o sea, tu soberanía tú la luchas todos los días, soberano de tus emociones, de tus adicciones, de todo lo que sabes que tienes que sanar. Esa soberanía solo te la ganas pues, con tu trabajo interno, Básicamente, sí. con lo que haces cada día, ¿no? Sí, correcto. ¿Quieres que...? Mira, aquí le pregunté a Chat. Le pregunté dos cosas, tú dime cuál prefieres. A ver. Le pedí un resumen claro y cronológico de la historia de Irán, que sí nos va mucho atrás, o un resumen actualizado hasta enero de 2016. A ver, el segundo, güey, el actualizado. ¿El actualizado? Vale. Me lo Perdón, pone... me hagas como estornudar. No, tú date, amigo, date. Mira, me lo pone como 5 puntos. Uno me pone protestas masivas y crisis internas. Ajá. Dice, amplias protestas antigubernamentales continúan en numerosas ciudades de Irán. Desde finales de diciembre del 2025, los orígenes fueron motivos económicos, inflación, caída del poder adquisitivo y desempleo.
pero rápidamente tomaron un carácter político más amplio contra el régimen. Luego, punto número 2, sobre el punto 1. Sí, la represión estatal ha sido extremadamente violenta, con estimaciones de al menos 2.000 muertos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, aunque algunas fuentes afirman cifras aún mucho mayores y miles de detenciones. Luego, el gobierno ha recurrido a bloqueos de internet y una narrativa que culpa a fuerzas extranjeras por fomentar la agitación. Luego, punto número 2, economía y colapso. Irán atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas, con inflación muy alta de alrededor del 40%, caída de, sí, no había visto eso, de la caída drástica del valor del real frente al dólar y fuertes sanciones internacionales que han reducido ingresos por petróleo y limitado el acceso y el comercio global. Esta situación ha erosionado la capacidad del Estado para cubrir necesidades básicas, lo que alimenta el descontento social y las protestas. Tiene sentido. La combinación de la mala gestión interna, lo que decías, corrupción y presión externa ha profundizado la crisis, afectando empleo, servicios sociales y el nivel de vida de la población. Luego, punto número 3, represión de derechos humanos y reacción internacional. Las organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos occidentales han condenado la violencia del régimen, señalando ejecuciones sumarias y uso excesivo de fuerza. Reino Unido y la Unión Europea han anunciado nuevas sanciones dirigidas a sectores clave de Irán por la represión y otras actividades consideradas problemáticas. 4. Tensiones geopolíticas. Estados Unidos ha endurecido su postura. El presidente Trump ha amenazado con aranceles del 25% contra países que comercien con Irán. Ya ha expresado apoyo a las protestas. Líderes europeos, como el canciller alemán, han sugerido que el régimen iraní se encuentre bajo una presión sin precedentes, susceptible de cambios profundos. Irán mantiene una retórica dual de estar preparado para la defensa y dispuesto para negociar en términos de mutuo respeto, pero rechaza la intervención extranjera en sus asuntos internos. Dice, número 5, porque es importante, dice, la situación en Irán es significativa porque combina crisis económica profunda, represión política interna, movilización social sostenida y tensiones internacionales. Sí. La estabilidad del régimen, que ha gobernado desde el 79, lo que decíamos, está siendo desafiada como pocas veces en años recientes. Y dicen que la gran mayoría de los protestantes son jóvenes, ¿no? Sí. Lo mismo que en Nepal, la gran mayoría son jóvenes. En Irán, o sea, creo que o sea, a diferencia de países como por ejemplo muchos países europeos, donde la población promedio es más madura, sí. En Irán creo que es un país donde hay muchos jóvenes también. Y es un país, como te decía, súper poblado, sí. Muy poblado. Sí, sí, sí. Pues sí es grande, pero es un país con clima muy extremo, es muy caliente en ciertas zonas, ¿no? O sea, estaba leyendo el otro día que hay zonas de Irán donde llegan a alcanzar casi los 50 grados. Es una locura. Es una locura. De hecho, creo que son partes del mundo donde se registra la mayor temperatura a nivel mundial, ¿me entiendes? Pero bueno, es un país muy grande, muy vasto, hay también mucha tierra fértil, ¿no? Árida pero fértil, y es que además es un punto geopolítico fundamental, porque por un lado tienes aquí a Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, está muy cerca todo ahí, del lado izquierdo de Irán, por así decirlo. Sí. Bueno, si estuvieras viéndolo desde un mapa mundo, ¿no? Pero Irán realmente tampoco está lejos de grandes potencias como por ejemplo China o India, también están cerca del otro lado, ¿me entiendes? No, aparte de que también está en una zona que es increíblemente fértil en cuanto a agricultura y todo eso. Sí, agricultura y Irán. Si no mal recuerdo, creo que también por ahí pasa lo que es el famoso Tigris y Éufrates, que es parte del Golfo Pérsico, ¿no? Si no mal recuerdo, que es Egipto y toda esa parte. Sí, no recuerdo si el Tigris y el Éufrates pasan por Irán o por Irak o por los dos. Creo que por los dos, porque es justo el Golfo Pérsico y está, creo que Irán y Irak, ¿no? Y el Golfito. Sí, y bueno, es que además ahí está también la raíz del Imperio Persa, y lo que realmente llama mucho la atención es todo lo que no se sabe de Persia, ¿no? Es como muchos aseguran que tenían una tecnología muy superior a lo que se cree por todo lo que lograron hacer, ¿no? Tenían un conocimiento muy avanzado en temas de
astronomía, matemáticas, medicina, filosofía, demasiado desarrollado para la época. Y en su momento fueron los que controlaron la zona, güey. O sea, nada de Israel ni nada. No, el imperio persa era el que controlaba. totalmente. Hasta que salió, si no mal recuerdo, creo que fue el otomano, ¿no? Que creo que también, si no mal recuerdo, es el que está considerado como el más poderoso de todos los imperios. Pues uno de los más, creo que también el de los hunos. Lo que pasa es que Irán, o sea, bueno, Persia primero pasó de ser del zoroastrismo, luego al cristianismo, ¿no? Con el tema de Alejandro Magno y tal. Bueno, Alejandro Magno fue anterior, pero bueno, con el tema de que se helenizó, Sí. digamos que eso abrió mucho la puerta a la cultura más occidental y también empezó a haber cierto intercambio de información, ¿no? De conocimiento, aunque nunca se cristianizó como tal, pero hubo un mayor flujo de comercio con países que eran más occidentales. Correcto. Y luego también llegó el Islam y lo conquistó, ¿no? El Imperio Otomano, efectivamente. Y desgraciadamente a partir de ahí empezó a ir en decadencia. Y, Pero, bueno, sí. Persia. Sí, pero es una locura porque el Imperio Otomano también tuvo sus puntos de auge, ¿no? De desarrollo Sí. en filosofía, Sí. en matemáticas, en medicina. O sea, los musulmanes trajeron las matemáticas y muchas cosas de la India para acá, por ejemplo, ¿no? En temas de filosofía, en temas de medicina. En temas de conocimiento, Sí, pero en temas de gestión, o sea, gestión económica, Ajá. ahí fue cuando empezó a... es que creo que hay momentos cuando lo hicieron muy bien y momentos donde lo hicieron muy mal también. El actual, bueno, es que ya no sé, creo que van como 3 ayatolás, no sé, ya no sé. No recuerdo si este es el segundo, pero Es el segundo. creo que el primero que era Khamenei y el segundo Khomeini. A ver, déjame ver el No historia. me acuerdo. Aquí debe venir. En el 79 fue el ayatolá Khomeini, Khomeini. que es el actual, ¿no? El actual es Khamenei, ¿no? Ah, entonces, primero es el segundo. Y creo que Khomeini nada más estuvo 10 años, o sea, Sí, la desde revolución el del 89. 79 al 89. Correcto, sí. A ver, qué fresca traes la historia, ¿eh? Pues no ¿Está tanto, cabrón? güey. O sea, a lo mejor de las 10 cosas que acabo de decir, de 8 son mentira, güey. pero, No, no creo. pero, Aquí está Chan. pero es que me gusta el tema de Irán, o sea, es súper interesante, súper interesante. Pero sí, tienes toda la razón, van dos Bandos de supremos, ¿no? ayatolás, es correcto. Sí, porque, a ver, bueno, pues te leo nada más, ¿no? Sí, La cronología del Imperio Persa hasta el actual Irán, ¿no? sí. Luego, el primero empezó con el Imperio Persa antiguo del año 550 hasta 330 a.C. Ajá. Luego el segundo periodo es el periódico helenístico, periodo periodo helenístico y parto del 330 al 224 después de Cristo. Tras Alejandro, dice, la religión fue dominada por las Seleucidas. Ajá, una influencia griega, o sea, Sí. fue después del Imperio Romano esto. Eh, Tras Alejandro, digamos que se pasaron, ¿no? Por lo que ajá, sí, entiendo acá. sí. Luego Se viene helenizó. es Imperio Sasánida. 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 También. Sí, sí. Ajá. Del 224 al 651. Luego viene en el 4 la conquista islámica. Exacto. Y la Persia islámica del 651 al 1501. Ujú. Después viene el Imperio Safávida del 1501 al 1736. Luego viene la dinastía Afsharida y Qajar de 1736 a 1925, Ajá. donde tuvo una fuerte influencia y presión de Rusia y Reino Unido cuando empezaron a fregarlos, güey. Sí. Y después de eso viene el 7, la dinastía Pahlavi de 1925 a 1979. Exacto. Reza Pahlavi es el actual. Bueno, es el hijo. Perdón que te interrumpa. No, dale. Reza Pahlavi fue el Shah. Ajá. Y su hijo, que creo que tiene el mismo nombre, se exilió a los Estados Unidos cuando la revolución. Ajá. Y ahorita de tener como 70 años. Y ya es el de los que está promoviendo de manera más fuerte. Es un activista en pro de una Irán libre del chiismo radical de los ayatolás. Sí, justo eso dice. Su hijo, Mohammad Raza Shah, Pahlavi. gobernó. Sí, yo creo
que sí. DVD. Sí, porque es su hijo. Nada más que no puso el apellido Chata. Gobernó con apoyo de Estados Unidos y dio un golpe de Estado en 1953, pero ese fue por Mohammad Mossadegh. Dio un golpe de Estado. Luego, en el 8 viene la Revolución Islámica, en 1979, donde ya entra Khomeini, el ayatolá. Sí, y aquí no soy experto, o sea, me gusta leer y me gusta aprender de distintos puntos de vista. Creo que la revolución iraní, bueno, la revolución de los ayatolás, surge porque se vuelve tanto un satélite occidental en su momento Irán, ¿no? O sea, pareció muy vanguardista en muchos sentidos, pero da la sensación de que pierde su identidad, ¿no? Y entonces esto funciona como un refugio para preservar la identidad nacional, y que todavía en ese momento había muchísimo chiismo fuerte. Entonces se alimenta de varias cosas, ¿no? El antiamericanismo o el antioccidental, ¿no? O sea, el espíritu antioccidental, porque también el que hubiera tanta diferencia, ¿no? Tanta desigualdad generó más repudio y rechazo a Estados Unidos, todo lo que representaba a Estados Unidos, y por lo tanto a los Shahs, porque los Shahs eran unos aliados muy importantes de Estados Unidos. Oye, pero lo que estoy viendo aquí es que Irak fue parte de lo que ayudó para el ayatolá actual, ¿eh? El Irak, o sea, ¿te refieres a Saddam Hussein? No, sí, bueno, Saddam Hussein estaba en ese punto de la guerra, porque estamos hablando del 79-80, pero fue el que le ayudó a este cuate, al parecer, a tomar, digámoslo así, que Irán. O sea, yo sabía que estaban en guerra de intenciones, pero digamos que ayudó a derrocar al anterior para que entrara este, según lo entiendo. ¿Qué no se supone que eran como líneas sucesorias? Es que está un poco raro porque hay muchas corrientes que se cruzan o se contradicen. Lo que sí sé es que Saddam Hussein era un gobernante que estaba muy en contra, o sea, era uno de los resquicios que quedaban como resistencia a los Estados Unidos y a su influencia total en todo el mundo, ¿no? Y posteriormente también Gaddafi en Libia. Es muy interesante lo que pasa porque Saddam Hussein no gobernó mal Irak. De hecho, Irak tuvo una época de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Sostenido, educación, medicina, la gente empezó a desarrollar un buen nivel de vida. Y obviamente con el tema de las Torres Gemelas y que supuestamente Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva, que es falso obviamente, nunca hubo pruebas, pero sabemos Bush para qué trabajaba. Se hace la invasión a Irak, pero ¿sabes qué es lo más interesante y lo más apasionante de todo? ¿Sabes cuál es el primer lugar al que llega Estados Unidos cuando invade Irak? ¿A dónde? Al Museo de Bagdad. No es a los pozos petroleros que se estaban incendiando, que era por el petróleo, no es a supuestamente donde estaban armando las armas, es el Museo de Bagdad, porque el Museo de Bagdad debajo tiene una serie de túneles donde escondían información que estaba totalmente fuera del público, porque escondían lo que había en Sumeria, y Saddam Hussein lo preservaba y lo custodiaba con su vida, porque sabía que eso determinaba el futuro del mundo en muchos sentidos, ¿no? De hecho hay fotografías donde los americanos entran y sacan unas cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Hay fotos de los soldados, ¿no? Sí, güey. Entonces, al final del día, Saddam Hussein, que también es asesinado por los americanos, de alguna forma yo creo que lo que él quería no era tanto que se radicalizara Irán, sino tener varios satélites que se opusieran a la hegemonía estadounidense y al imperialismo americano en ese momento y en esa zona. Justo, mira, ahorita 10 años después acabo de caer en la cuenta de eso, porque ya viendo esto, ahora tiene todo el sentido que Saddam Hussein haya atacado en ese momento a Irak para meter al nuevo ayatolá, porque digamos que eran como amigos, y lo que necesitaban amigos que hicieran contrapeso contra Estados Unidos. O más que amigos, es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pues creo que era un poco eso, porque Saddam Hussein no era un musulmán ni radical ni nada de eso, o sea, era un régimen, hasta donde yo tengo entendido, era laico. Sí, pero somos vecinos, tenemos un enemigo en común, no hay que pelear. Yo te echo la mano, tú me echas la mano, nos ayudamos mutuamente, y tampoco te voy a invitar a cenar, güey, pero sí, ¿sabes? Sí. Pues sí, realmente sí. 10 años después acabo de caer la cuenta de eso. Es que, ¿sabes qué?
la historia de Medio Oriente en general, pero la historia específicamente de Irán y de Irak es compleja, güey. Es muy compleja. Es una historia Es que muy es bonita, la cuna pero de la es compleja civilización. porque es como... Claro, porque son la cuna de la civilización. Sí. O sea, Irak es hoy lo que en su momento fue Sumeria, Sí. que es la civilización o de las grandes civilizaciones más antiguas de la humanidad. Y muchos dicen que son o sea, que Sumeria fue parte de los vestigios que hubo después de la caída de la Atlántida, y en Sumeria es donde digamos de alguna forma llegan los Anunnaki, ¿no? Que son estos controladores, estos que se hacen pasar por dioses, Sí. y que controlan al ser humano, manipulan su genética, y esto salen las tablillas sumerias, etcétera. O sea, es el origen del ser humano actual, de cómo es manipulado genéticamente y por qué dicen que les nulifican 10 de las 12 hebras del ADN, porque actualmente el ser humano solo tiene activas 2 hebras del ADN, de 12, y lo demás es considerado ADN basura. Eso no lo sé. Pero está solamente dormido, porque tiene capacidad de acceder a un poder muy, muy superior al que hoy tiene, ¿entiendes? Oye, qué fuerte está todo esto. Sí. Qué fuerte está todo esto. No puedo creer que 10 años después del conflicto, por decirte un número, porque según yo ya son más. Creo que a Saddam Hussein lo matan en el 2002, 2003, ¿no? Una cosa así. Ya llovió. Creo que 2003, no me acuerdo. Madre, neta. Sí. A Gaddafi lo matan creo que en el 2011 con la primavera árabe. Bueno, en ese momento era un niño también, o sea, tiene en parte sentido, pero Sí. pasó madre. Sí. O sea, 10 años después empiezas a atar cabos y dices, ay, cabrón, Sí. qué fuerte, Sí, güey. está muy cabrón. Igual si quieres el próximo capítulo pues hablar de Irak, Sí, si que quieres. es un tema, Uf, no mames. sí está increíble. O sea, si hay una recomendación que les puedo dar, pónganse a investigar un poquito de lo que es Irán, o el antiguo Irán, de Persia y todo eso. Se van a ir de espaldas. Yo también estuve haciendo chamba en la semana, Sí, güey, sí, porque sí, sí. dije, ok, sí, entiendo perfectamente cómo está el conflicto actual, pero no me sé la historia como tal de Irán hacia atrás. Porque te empiezan a salir el Imperio Espartano, el Imperio Otomano, Turquía, toda la importancia de Turquía actualmente y la antigüedad, Claro. o sea, todo ese tipo de cosas. Y te empiezas a picar, y después, ¿qué pasó? ¿Y estos güeyes quiénes son? Y empiezas a investigar y dices, lo recomiendo. Pero también lo más interesante de todo esto es qué tanta de esta información oficial es real, ¿no? Sí, según también. la historia oficial, También. porque ya sabemos que la historia oficial es un guión y muchas veces es contada conforme se quiere que se cuente, ¿no? No necesariamente conforme pasó. Un ejemplo claro, Saddam Hussein. Claro. Yo no creo que haya sido un mal tipo. Yo no creo que Irak haya tenido armas de destrucción masiva. Obviamente así te lo pintó Estados Unidos, así se lo vendió a todo el mundo. Claro. Y en ese momento todo el mundo era como de, ay, maldito Irak, nos va a destruir. No sé. Sí, sí. Igual Gaddafi, ¿por qué Gaddafi era tan incómodo para Occidente? ¿Qué representaba Gaddafi en ese momento, no? Gaddafi era un tipo con un poder. El otro día escuchaba, no sé qué tan cierto sea porque no tengo manera de comprobar ni de contrastar esos datos, pero se dice que al día ganaba miles de millones de dólares Gaddafi, porque era obviamente el dueño mayoritario de la industria, bueno, más que de la industria del tema del petróleo Sí. en Libia. Y tenía tanto poder y tanto control que era muy superior a cualquier poder que pudiera tener Europa, por ejemplo, ¿no? Y era tal el poder que tenía que ya era una amenaza latente para la estructura de poderes que hoy en día son los que rigen todavía el mundo. Para la economía de los grandes. Claro, porque Libia tenía fuera de... O sea, no, la economía de Libia no dependía del Fondo Monetario Internacional, estaba supeditado a los estándares internacionales de muchos países, por eso todavía estaba creciendo y desarrollándose tanto. Lo que platicamos. Y por eso la Alemania nazi también fue una amenaza en muchos sentidos. Por eso los países occidentales le declaran la guerra a Alemania, no es al revés. O sea, eso también es un tema, yo no soy pro-nazi ni nada, pero quienes declaran la guerra son Occidente, no Alemania. Efectivamente, digamos que el tío se defendió. El tío jamás fue el que atacó primero. El tío se defendió. Y qué casualidad, güey, que todos estos países, porque el tío, en ese momento de Alemania, para no decir... El tío JPG. Ándale, sí, el tío JPG, cuando entra al poder, Alemania estaba en una de sus peores
situaciones económicas. Es que, a ver, el Tratado de Versalles fue un insulto a Alemania, o sea, fue un insulto a la población, fue una escupida en la cara a la historia de Alemania, lo que fue Alemania toda la vida. Correcto. Y al igual que Lidia, estaban dentro del Banco Central, que ya lo platicamos la vez pasada, de los Rothschild, que curiosamente son, pues sí, de ascendencia israelí. Estaba bueno el juguito, ¿no? Bueno. ¿Quieres más, güey? Vamos a darle promoción al juguito. Ándale, de ese tipo de ascendencias, de decimos juguito. Bueno, de esos, güey, gracias. Yo creo que todos entendieron, ¿no? Efectivamente, yo esperaría que sí. Pero todo lleva a la madriguera del mismo conejo. Lidia estaba afuera, güey. Poder económico, ¡pum! Armas de destrucción. Irak, lo mismo, ¡pum! Irán, ¡pum! Claro. Todo va sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y en ese momento lo que él quiso hacer fue, ¿saben qué? Ok, estamos maderos económicamente, hay deuda, sí, voy a pagar la deuda, vamos a volvernos nacionalistas, vamos a hacer crecer a Alemania, claro. Pero ¿cómo se salió? Y la economía va a depender de la industria y del trabajo de los alemanes. Exacto. No de especulaciones, no del mercado, pero, no de dólares, no de nada. Pero se salió de interés de la economía y del trabajo de los alemanes. De este triangulito se salió, o de este compás se salió, porque lo que ustedes quieran, Illuminatis o masones, claro. Es la misma madre, se salió de esa bolita y ahí fue cuando empezó la guerra. Ahora también otro tema bien interesante. Yo nada más. Sí, no, es que está... O sea, cuando empiezas a escarbar y tiras el hilo... Terminas en la misma madre. Hay historiadores, de hecho hay una historiadora alemana, judía, que murió en la cárcel recientemente, y ella hasta el último día de su muerte afirma que la historia oficial del Holocausto está completamente manipulada y que los nazis no fueron los artífices del Holocausto judío, sino mucho fue soviético. Siempre, mira. O sea, había campos de concentración que se le atribuyeron a la Alemania nazi, pero que en realidad eran soviéticos. Como toda la vida, el que gana escribe la historia, ¿no? ¿Y quién ganó? En la historia... Los soviéticos ganaron la guerra. O sea, a muchos se les olvida que sí, Estados Unidos y tal, aparentemente, pero quienes realmente fueron los ganones de la guerra, oficialmente, fueron los soviéticos. No mames. Tanto así que me acuerdo. El comunismo ganó en ese momento. ¿Te acuerdas del comentario de Vladimir Putin en el Mundial de Rusia cuando nos tocaba jugar contra Alemania? No. Que le dijo, tranquilos mexicanos, Alemania jamás ha ganado aquí en Rusia. Y yo dije, hijo de su madre. O sea, que no manches. Es cierto, es verdad. Sí. Es verdad, pero dije, ¿qué ganas de estar aquí? La madre de los alemanes. Y ganamos ese partido, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, 1-0. A la peor Alemania de la historia, porque ganamos. Pero sí, güey. Sí, la peor Alemania de la historia. Bueno, no sé cuál fue peor, si esa o la del mundial siguiente. Los dos terribles. Sí. Y eso que la sufrimos hasta el final, Sí. La sufrimos hasta el final. Alemania, por más mal que esté, no deja de ser Alemania. Por eso tienen 4 mundiales. Sí, me acuerdo del comentario de Cristian Martinoli de maldita sea Alemania aventándonos sus 3 estrellas sencillos. Ya termínalo, güey. Sí. Sí, no hay partido. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Pues sí, güey. Insisto, vamos a la madriguera del mismo conejo casi siempre. No sé, me encantaría saber la verdad de todo, pero está imposible. Y es que además, yo creo que es lo que lo hace apasionante, seguir escarbando, investigando y sacando cosas. Lo que me preocupa es el famoso dicho que la curiosidad mató al gato. Espero que el gato todavía tenga varias vidas. Sí, no, pero yo creo que eso es un dicho que aplica en determinados momentos y aplicaba más en otra época. Hoy en día creo que es el momento ya, incluso a nivel astrológico, ya es la época en la que sale la verdad a la luz, y entonces hay que darle. Es como el tema de los secretos familiares, porque hay tantos complejos, y esta parte de sanar el árbol, pues claro, hoy en día hay tantos temas porque hoy en día la gente viene a sanar el árbol, ¿no? Todo lo que no se entendió, no se comprendió en su totalidad en el pasado, porque nuestros antepasados hicieron lo mejor que pudieron, y así hay que verlo también. Cada quien hace lo mejor que puede, se agradece y se ama. Hoy en día toca como, a ver, pero vamos a ver los cimientos, ¿no? Es como,
llevamos construyendo el árbol así toda la vida, pero ¿por qué, no? Y entonces esta es la época en la que empiezas a ver los pilares del árbol, están chuecos, están mal construidos. Toca tirar lo que hay que tirar, que está mal construido, y empezar otra vez. Por eso yo creo que esta época es distinta en ese sentido. Y creo que, bueno, regresando un poco al tema del origen, creo que hay varios orígenes de la humanidad actual. Uno sí es México, por lo que pasó antes de México, antes de lo que se conoce oficialmente. Aquí en México pasó algo muy importante antes de todo eso. Y otro punto bien importante también es el tema de Babilonia. ¿A qué te refieres? O sea, ¿de las civilizaciones? Sí. O sea, aquí pasó algo muy importante mucho antes incluso de los toltecas, ¿no? Los toltecas fueron lo que hablamos en su momento, los custodios de esa información, pero aquí pasó algo antes. Y en el tema de Medio Oriente, bueno, Babilonia, ¿no? Esa zona, Mesopotamia, ese fue un punto fundamental, porque ahí fue donde llegaron los Anunnakis, los que terminaron controlando la Matrix, lo que hoy conocemos, ¿no? Pues es que realmente por algo se le conoce como la cuna de la civilización, ¿no? Claro. Egipto y demás, o sea, toda esa... es más, yo estoy casi seguro que hay una razón obviamente súper profunda por la cual toda la santa vida, desde que tengo memoria, está en conflicto toda esa área, güey. Sí. Y así va a ser. Y así les interesa, no les interesa que gane un bando en particular, les interesa que haya conflicto. Sí, pero porque, o sea, donde hay conflicto entre naciones, entre gente, lo que tú quieras, es porque hay algo más que causa ese conflicto. Hay un drenaje energético increíble. O sea, hay entidades, hay cosas que se alimentan del sufrimiento y que tienen como objetivo que la gente siga sufriendo. Y ese es su objetivo más importante. ¿Por qué es tan importante Jerusalén, no? Es como la ciudad sagrada para judíos, para cristianos, para musulmanes. Algo ahí que va mucho más allá de lo que se dice. Sí, por supuesto. ¿Y sabes qué? Me estoy acordando de algo, güey. No te equivocaste. Yo me equivoqué. ¿De qué? Porque ¿te acuerdas que quería jugar al adivino en el podcast pasado, que te dije quién crees que siga? Si Cuba, Ajá. ¿Quién más estaba en la lista? ¿Cuba, Irán o México? Ajá. Fue Irán, tenías toda la razón. Yo dije Irán. Tú dijiste Irán. Yo decía que primero probablemente caía Cuba, o entraba a intervenir México. Sí. Y fue Irán. Bueno, no creo que tú tampoco estés equivocado, porque yo creo que también la intervención en México en cualquier momento se da, ¿eh? Puede ser. No es que esté a favor o en contra, o sea, es algo que creo que va a pasar. Digo, yo no estoy en contra, tampoco estaría 100% a favor. Pero sí es necesario atacar ciertos grupos delictivos que únicamente causan problemas en el país. Si nuestro presidente, nuestro presidente no lo hace. Sí. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Me estoy bajando, güey. Podemos hablar de ese tema también, güey. Si quieres, me parece. O sea, ahorita el caldo está muy caliente, ¿no? No sé si hay que tocar el tema, porque está muy polarizado. O sea, sí. Han habido encuestas, por ejemplo, encuestas en México. ¿Qué opinan sobre lo que pasó en Venezuela recientemente con el tema de Maduro y tal? Y es 53% a favor, 47% en contra. Y muy polarizado. Totalmente a favor, totalmente en contra. O sea, que neta se pongan a ver los videos de las torturas de Maduro a su gente. Claro, pero ese 47% van a decir, baja. Oh, estoy estúpido. O sea, ¿por qué estoy a favor de este cuate? Entiendan, no es un tema ideológico. O sea, no estamos aquí peleando en que si eres procomunismo o eres de derecha. O sea, y aparte no. También, yo creo que hoy en día ya el tema de izquierdas y derechas no existe, güey. O sea, la derecha no existe, güey. No, la derecha no existe. Es la misma madre revolcada, güey. Pero bueno, yo creo que es un tema más humanitario y por ahí tenemos que verlo. O sea, olvídate de tu ideología política estúpida y absurda, perdón, o sea, porque igual la mía es estúpida y absurda, para la contraria, y ve por el tema humano, güey. Lo que estaba sufriendo el venezolano, la falta de alimento, $3 creo que es lo que ganaba, ¿no? $3 pero al día, exagerando, ¿no? güey. Y aparte también, o sea, es ver las reacciones. O sea, cuando cae Gaddafi, ¿no? Porque es que dicen que es igual, ¿no? Porque Estados Unidos se mete. Sí. No,
vean la reacción de Libia cuando cae Gaddafi, ¿no? Porque el control lo toman personas que nunca debieron tomar el control en Libia. Vean lo que pasó en Irak, porque el control en Irak lo toman personas que nunca debieron tomar el control, que no son necesariamente Estados Unidos, sino gente a la que Estados Unidos en ese momento le interesa actuar el poder. O por ejemplo, lo que ha pasado en un montón de países donde veas, es impresionante, en Europa, en el Oriente, en misma América. Pero lo que pasa en Venezuela es, no había posibilidad de que estuvieran peor de lo que ya estaban. O sea, el peor escenario posible era el que estaban viviendo. Y tenés así que el 95% de la población en Venezuela y fuera de Venezuela, porque es el mayor éxodo de la humanidad actual después de Siria, o sea, después de Siria el mayor éxodo en el mundo es el de Venezuela. Venezolanos se han ido, me parece 9-10 millones de venezolanos han salido del país por la situación. Y hoy en día todos los venezolanos lo están festejando. A ver, los venezolanos no son tontos, saben lo que pasó. Y lo que parece increíble es que hay un montón de manifestaciones, ni siquiera de venezolanos, de gente ideológica, ¿no? Que está debatiendo que por qué tocaron a Maduro, por qué intervino Estados Unidos, que tal. Y en esas protestas muchas veces ni venezolanos hay. Por supuesto. Los venezolanos están festejando. Eso. Están festejando la libertad. Hay muchos que dicen, no, es que Estados Unidos va a tomar el control de Venezuela y Trump va a hacer el logro y lo van a volver una colonia. ¿Saben qué va a pasar si se van a una colonia en Estados Unidos? Van a estar mucho mejor que cuando estaban con Maduro. Te lo puedo garantizar. O sea, yo creo que no había nada peor que el régimen chavista. Literal, no había nada peor. Ahí sí fue un feliz año nuevo para ellos. Feliz año nuevo, y yo creo que están con sus piñaditas y la cara de Maduro todos. Sí. Esto no tiene nada que ver con que seas de izquierda o de derecha. El régimen chavista es una de las mayores atrocidades que ha habido a la humanidad. Como dice el famoso dicho, siempre que se cae un muro, ve hacia dónde corre la gente. Claro. Y date cuenta, compadre. O sea, y vuelvo a lo mismo, no se trata de una ideología, sino simplemente de un estilo de vida, de una forma de vivir, y la que estaban teniendo ellos. Perdón, güey, pero era inhumana, cabrón. O sea, no creo que haya nada que como estaban hace una semana. ¿Hace una semana? Sí. Hace 10 días ya, güey. 10 días. De enero, sí. Ah, la madre, sí, cabrón, ya nos metió 13 días de enero. En frega. En 5 minutos nos metió 13 días. Ya estamos a 15, güey. ¿Cuál cuesta de enero? Ya volvió. Sí. Ya estamos a la mitad de enero. Correcto. Tú dices, ¿te la dejamos? Aquí la dejamos, yo creo. Estuvo muy buena, ¿no? Sí. Pues ya está, ¿no? Como siempre tocamos diferentes puntos, pero bueno, al final, regresando y cerrando un poco con el tema de Irán, Dale. creo yo que de verdad no somos conscientes del impacto, o sea, en Occidente todavía no somos conscientes del impacto y las repercusiones que va a tener a nivel mundial la caída del régimen de los ayatolás. ¿A qué te refieres? ¿Simplemente a un tema político o algo más allá? Mucho más allá del político. Más allá. Mucho más allá. Me dejas con la duda también. No, o sea, me refiero a que va a cambiar el panorama completamente con la caída de los ayatolás. Para mí. Desde mi perspectiva, Sí. por supuesto. Me gustó que hasta la recuperaron la banderita. Sí, la bandera original, Sí, del león. El leoncito con la espada. Sí, se ve increíble. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vemos para la siguiente semana y a ver qué tema les traemos, porque esto se va a poner bueno. Se va a poner picoso. Chao. Chao. Hasta